Lunes 2 de julio del 2020. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando las noticias destacadas a esta hora. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que se tomarán medidas inmediatas para investigar y sancionar a quienes con documentación falsa accedieron a un carnet de discapacidad. Anunció también cambios para el otorgamiento de ese documento. En la Asamblea Nacional, resulta que no son pocos los legisladores que han importado vehículos exonerados de impuestos usando un carnet de discapacidad. En el gobierno la reacción fue de indignación. La feria de carnets de discapacidad motivó un mensaje presidencial y la adopción de medidas inmediatas. Primero, la suspensión inmediata del proceso de exoneración de aranceles para estos casos. Segundo, la detención de vehículos importados con carnets fraudulentos. Tercero, la auditoría del Ministerio de Salud caso por caso. Cuarto, el Ministerio de Salud deberá investigar, denunciar y sancionar a los responsables. Quinto, a partir de ahora las placas de esos autos tendrán un distintivo especial. Y sexto, reformaremos todos los instrumentos legales para que los beneficios vayan a quienes realmente lo requieren. Y que ya se presentaron las denuncias ante la Fiscalía para que se investigue y se sancione a quienes irregularmente emitieron y obtuvieron esos documentos. Con el fin de que se investigue no solo el delito de importación de vehículos, sino también las indemnizaciones y beneficios laborales fraudulentos. Estos miserables deben pagar por sus actos corruptos. Lo que han hecho es aprovecharse vilmente de los derechos de las personas con discapacidad, que son quienes realmente necesitan de estos justos beneficios. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, desde Guayaquil también se refirió al tema. Dijo que la investigación no puede ser superficial y que se debe llegar al fondo de esta red de corrupción. Los médicos, que son quienes califican, si han cometido una ilegalidad y han calificado irresponsablemente, también merecen una sanción. No solo ser destituidos de su cargo, sino sobre todo ser sancionados penalmente por estafa, pues eso es una estafa a la sociedad. En las últimas horas se publicó en redes sociales los nombres de legisladores, familiares de ellos y funcionarios de gobierno que tienen carnets de discapacidad. Ellos reaccionaron explicando que la discapacidad sí existe. Elizabeth Cabezas, del bloque de Alianza País, se refirió al accidente de tránsito que sufrió su esposo en 1989. Producto de ello casi pierde su pierna derecha. Fue operado y tiene una pierna paralizada. Él tiene una lesión que se llama la pérdida del nervio ciático propitio externo que le provocó un parálisis en su pierna derecha. Quien también importó un vehículo en enero de este año es el asambleísta Fabricio Villamar, quien en su cuenta de Twitter publicó que tiene una discapacidad auditiva con la que pudo acceder al beneficio de importación de un vehículo por $22.600. Israel Cruz, asambleísta por Chimborazo, explicó que después de superar un cáncer y de someterse a una operación donde extirparon 40 centímetros de su intestino delgado, esto terminó afectando su movilidad y de ahí el origen de su carné. Marcia Arregui, asambleísta por Los Ríos, también se refirió a su discapacidad del 56% catalogada como grave por una microcardiopatía. La entrega de estos documentos, que antes correspondía al Consejo Nacional de Discapacidades, ahora es competencia del Ministerio de Salud. Y esa cartera de Estado todavía no se pronuncia. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Revisemos brevemente quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañará Lourdes Tibán, exasambleísta de Pachacutic, el brazo político de la CONAIE. El movimiento indígena tiene un nicho en la carrera presidencial, pero en 28 años de lucha la CONAIE se ha encontrado con un techo electoral. ¿Irá esta vez con candidato propio o en alianza? Lo vamos a analizar. También estará Iván Montaneda, el ministro de la Producción, el apoyo del gobierno a las pymes con el Fondo Emprende Ecuador Productivo, un fideicomiso de capital de riesgo para la reactivación económica. El fondo prioriza 14 sectores: alimentos, biotecnología, confecciones, calzados, servicios, entre otros. La política de apertura en comercio exterior y su influencia positiva lo vamos también a examinar.
Desde la movilización indígena del 92, la CONAIE, con su brazo político Pachakutik, ha tenido participación importante en la política nacional. Son 28 años de ser protagonistas de la protesta social, casi siempre con buenos ojos ante la ciudadanía, porque protestaban a nombre de todos. Derrocaron presidentes, Bucaram, Maguad, Gutiérrez, llegaron a Carondelet brevemente con Lucio Gutiérrez y también apoyando a Rafael Correa. Pero electoralmente han tenido un techo de apoyo. En la última protesta social, la de octubre por la eliminación del subsidio a los combustibles, su protagonismo político fue opacado por el correísmo que quiso treparse en el mismo barco, pero hubo vandalismo y hasta incendiaron los archivos de Contraloría. Y después de eso saltó a la palestra en los sondeos de intención de voto Jaime Vargas, el presidente de la CONAIE. Lourdes Estiván, exasambleísta por Pachakutik, bienvenida a Contacto Directo. Hola Steffi, buenos días al Ecuador entero. Buenos días también. Jaime Vargas no es el único nombre, también han hablado de Leonidas Issa, de Yacu Pérez, de Salvador Quispe. ¿Cómo están avanzando las bases para definir una candidatura? Bueno, por el momento el movimiento indígena y todo el Ecuador estamos concentrados en el tema prioritario que es salvar vidas y estamos yo personalmente sintonizada totalmente y puesta la camiseta contra el COVID diariamente en las comunidades indígenas, tratando de ver dos temas, el hambre de la gente y ver cómo resolver la falta de acceso a los hospitales por parte de los pueblos indígenas. En ese sentido, el tema electoral como que pasa a un segundo plano, pero un segundo plano que ya no podemos esperar mucho, sino comenzar a calentar todo el proceso de lo que serán las primarias del movimiento Pachakutik. Yo estoy muy contenta que haya aparecido varios nombres, entre ellos los que ustedes acaban de nombrar, ojalá aparezca 4 o 5 mujeres más. Lo importante es que en el movimiento indígena hay cuadros antiguos, históricos, actuales, jóvenes, adultos. Unidos todos tenemos que sacar yo aspiro que haya un consenso. Usted sabe que yo fui candidata a la presidencia hace 3 años y cuando gané las primarias, en vez de unificar el movimiento Pachakutik se debilitó, se dividió. Los propios hombres fueron los primeros en decir que no, que todavía para una mujer no era posible, que no hay condiciones. Esas condiciones yo creo que es el momento de unirnos. Para mí la única condición que debe haber es la unidad, no tanto esperar cuándo o en qué década será el momento para las mujeres o para los pueblos indígenas. ¿Qué tan posible va a ser esa unión? La CONAIE se reunió con Pachakutik para ver con qué estrategia iban a participar en las próximas elecciones. Ya hablaron de un acuerdo nacional de centro izquierda, que un candidato debería ser elegido por consenso, por sus bases, por sus estructuras organizativas en sus asambleas, pero se están inclinando más hacia un candidato propio, aun cuando en anteriores elecciones les ha tocado ese techo electoral, o más bien a impulsar alianzas? A ver, la reunión de Baños es muy claro. Primero, consensuar una candidatura propia y creo que eso no va a cambiar por más que hayamos suspendido el tema político por estos 3 meses, pero al inicio, justo un día antes del estado de emergencia sobre el COVID, el movimiento Pachakutik y la CONAIE se reunió en Baños y ahí salen 3 elementos principales. Uno, que pondremos un candidato propio a la presidencia de la República, no sabemos quién. 2, hacer alianzas del centro izquierda con partidos y movimientos políticos afines, pero también con sectores sociales los más amplios posibles, de estudiantes, trabajadores, amas de casa. Yo creo que incluso hay movimientos políticos más importantes que los partidos políticos. Si hablamos de sectores sociales, hay mucho que trabajar. Y la tercera, hay una prohibición de la CONAIE y de Pachakutik, cualquier alianza descartada, cualquier alianza con Rafael Correa. Yo creo que esos son los 3 elementos que se deben manejar. Y esa última parte, ¿por qué la tuvieron que aclarar? Y digo porque si Fuerza Compromiso Social no llega a poder participar en las próximas elecciones, y ese era el movimiento que iba a albergar a los candidatos correístas, pues ellos tendrían que ver con qué otro movimiento participan. Desde la CONAIE, desde los movimientos indígenas, entonces definieron que estaría totalmente descartada
una alianza con el correísmo, ahora que son oposición, digamos, igual que ustedes del actual gobierno? A ver, el correísmo no es oposición del actual gobierno. El actual gobierno y Correa están gobernando. Todos los correístas están ahora con Moreno y ahí no tenemos por qué perder el análisis político. Si hablamos contra el correísmo es no hacer alianza con esa corrupción que nos tiene hoy hundido en la pobreza, con esa corrupción que hoy nos tienen indignados. Todos esos asambleístas que hoy miramos, que hoy la mayoría de los discapacitados, con honroso respeto a los discapacitados del país, a quien pido que el Estado cumpla con sus derechos, pero esa gente que hoy incluso se sintieron discapacitados para hacer otra forma de corrupción son correístas. De manera que el movimiento indígena tuvo que hacer esa aclaración frente a los coqueteos de algunos dirigentes que andan diciendo es que tenemos que coger las bases del correísmo. No, el correísmo impedernido vota por Correa. Y ya veremos a Rafael Correa diciendo votar por tal fulano es votar por Rafael. Nosotros no tenemos ningún compromiso con la corrupción, ningún compromiso con el correísmo. Pero conociendo las divisiones que se han dado también, exasambleísta, cuando el propio movimiento del correísmo, digamos, han por varias ocasiones dicho que simpatizan no con los líderes indígenas, pero sí con las bases, que las bases están con ellos. ¿Qué tan unificada está esa oposición de que no quieren ir en ningún tipo de alianza ni vincularse en las bases, en las estructuras también, en distintas provincias? A eso me refiero, a ese coqueteo que va de lado y lado. El coqueteo es de los dos lados, de ciertos dirigentes que no sufrieron la persecución, de ciertos dirigentes que no supieron valorar la lucha que hicimos contra la corrupción de Correa y que ahora, fuera de la asamblea y desde mi casa, puedo decir que tuvimos la razón, luchamos contra esta sarta de ratas, de ladrones, y ahora querer hacer el bonito diciendo la Lourdes, el Quispe, el Yacu son los malos de la película porque denunciamos a los corruptos en su momento y desde la Asamblea Nacional. Y como hay otritos que andan diciendo que el correísmo no ha sido tan malo, que no tenemos por qué topar, ellos sí aparecen medios buenos como para la alianza con la corrupción. Eso no lo vamos a permitir, eso no habrá en Pachacuti. El Pachacuti ha sido muy claro, no habrá alianzas con el correísmo, con la corrupción ni con algún partido político. Y con eso, claro que ya lo discutieron entonces, la CONAIE y su brazo político Pachacutic han demostrado a través del tiempo que no tienen un dueño, que van renovando a sus dirigentes, que pueden seguir adelante. Las candidaturas propias entonces serían la opción para fortalecer el movimiento ahora. Todo el proceso que hemos vivido de ir de partido en partido, de apoyo en apoyo, nos ha dado grandes lecciones y esas lecciones tenemos que convertirlo de alguna manera en fortaleza de un análisis para llegar finalmente a un candidato propio. Yo creo que este es el momento de consensuar, de unificar, de reflexionar, de presentar un proyecto político amplio más allá del movimiento indígena, porque el momento que comenzamos a pensar que vamos a dirigir este país, tenemos que pensar que el plan político de la CONAIE tiene que abrirse a varios sectores, incluso invitar a los sectores productivos. Ahora que después de la pandemia va a ser tan difícil la reactivación productiva, ese debe ser el motor del proyecto político de los pueblos indígenas hacia el Ecuador. Y ese Ecuador que está a la expectativa de cuál va a ser el candidato de los pueblos indígenas, que se sumen, que vengan, que propongan, que aporten. Ese es el momento. ¿Y eso que vamos quiere a decir, Lourdes, que entre Otto Sonnenholzner o Guillermo Lasso prefieren un candidato propio? A ver, ninguno de ellos son nuestros candidatos, pues. Nuestros candidatos están todavía en el debate, no hemos llamado a elecciones, todavía no hay concurso, no hay ese consenso, no hay esa votación. Ojalá no hubiera votación, porque yo ya viví disputando el voto. Lo más terrible que he podido vivir en el movimiento Pachacuti es disputar a nuestro propio electorado entre Clever Jiménez, Salvador Quispe, Lourdes Estiván, Yacu Pérez, entre otros. Y no, nosotros tenemos que disputar el voto hacia afuera de la gente que no es de Pachacuti. Y ahí sí vamos a tener un gran compromiso como personas que hemos venido en este proceso defendiendo la lucha del movimiento indígena, pero también recogiendo el sentir de la mayoría de
ecuatorianos, enlace hacia este nuevo proyecto de gobernabilidad en el país entre indígenas y no indígenas. Tenemos que armar un proyecto político, porque nosotros hemos sumado quizás a las personas, pero siempre tuvimos un proyecto político que los gobiernos llegaron desde Lucio hacia arriba, llegaron y al momento que se posesionaron se olvidaron del proyecto político planteado por el movimiento. Ahora, Pachacuti. para llegar, la experiencia electoral nos muestra de alguna manera que el resultado lo define también una mayoría cómoda, a veces silenciosa, que no es de derecha, que tampoco es de izquierda. ¿Deben todavía o hay la opción más bien de trabajar más en la oposición con posiciones que no sean extremistas, ni de derecha ni de izquierda, en el que se puedan lograr esas alianzas a las que usted se refiere? Para los momentos actuales, después de Rafael Correa, la izquierda también aparece manchada de esas malas costumbres que nosotros hemos hablado, de los antivalores de la política. Por lo tanto, lo que ahora tenemos que ver es qué proyecto político nos garantiza que no sea el fracaso de la izquierda, que no sea el fracaso de la derecha, sino un propio proyecto político del buen vivir, del suma causa. ¿Y qué significa para nosotros el estar bien como ciudadanos, el estar bien entre pueblos, entre nacionalidades, pero también la mayoría de los ecuatorianos que tengan ese derecho al trabajo, que tengan ese derecho a sentirse orgullosos de ser ecuatorianos? De manera que no, ahora nosotros creemos que Lazo y Otto podrán disputar su espacio y allá ellos que se disputen, pero yo les invito a los ecuatorianos, aparte de esas dos líneas políticas, a hacer un gran frente común en donde el movimiento indígena estará, pero también todos los sectores sociales que puedan agruparse, los sectores productivos, los sectores estudiantiles, que demostremos que estamos en condiciones de hacer un proyecto de gobernabilidad. Yo escucho ya por ahí un foro, participé ayer en un foro de salvación nacional. Aquí nadie va a salvar si no acabamos con la corrupción, aquí nadie va a salvar si seguimos diciendo Correa fue un buen ladrón, ese man robó, pero si vuelve voto por él. Si seguimos pensando así, el Ecuador siempre irá hacia atrás, siempre vamos a estar hundidos en la pobreza y en las desigualdades que hoy el COVID ha logrado desenmascarar en las 3 regiones del país. Lourdes Estivan acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias. 7 de la mañana con 18 minutos en Contacto Directo. El mayor problema que enfrenta el Ecuador después de una crisis agravada con la pandemia es la incapacidad de pago frente a los acreedores externos e internos. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi. Buen día. Buenos días a todos. Ausente para el reflejo está que el Ecuador no tiene moneda propia, porque las élites prefieren que esté oculta la joya de la corona. La izquierda porque la considera cesión de soberanía y la derecha porque la destruyen si brilla demasiado. Mientras el pueblo disfruta de su estabilidad, porque antes con el sucre el dólar solo era de los ricos. Mientras oficialmente el Ecuador no lo adopte como moneda, no gozará de todas sus ventajas, entre ellas que no le apliquen tasa riesgo país, porque esta se aplica a quienes tienen monedas que se devalúan frente al dólar. Ahí está el riesgo país, prestar o invertir dólares cambiándolos a otra moneda. En el Ecuador ya no se hace, en consecuencia no debe pagar riesgo país porque se descapitaliza. El Ecuador, en vez de mendigar puchos para cubrir con dólares deuda interna y externa, tiene derecho a préstamo a 30 años con tasa prime del dólar de principal socio comercial emisor de dólares, no la antitécnica riesgo país del Sucre que dejó hace 20 años para pagar deudas internas y externas, porque el dólar es su moneda y la tasa riesgo país le impide cumplir. Esto lo puede facilitar la Reserva Federal de Estados Unidos con bono soberano
o autoriza al Fondo Monetario Internacional a emitir derechos especiales de giro de costo cero. Es hora de definiciones. Quédese con nosotros. Al volver de una pausa estará Iván Montaneda, el ministro de la Producción. El apoyo a las pymes con el Fondo Emprende Ecuador Productivo, un fideicomiso de capital de riesgo para la reactivación económica. ¿Cómo funciona? ¿Quiénes pueden acceder? ¿Qué oportunidades hay? Lo conversamos al volver, no se vaya. En lo que va del año se han importado 1.420 vehículos utilizando carnet de discapacidad. Un equipo de Ecuavisa ingresó a los patios de la aduana donde permanecen lujosos carros que Daniel Salcedo y sus amigos adquirieron acogiéndose a este beneficio. Este es el Chevrolet Camaro del 2019 que Andrés Cedeño Carreño, amigo de Daniel Salcedo, importó desde los Estados Unidos a cero impuestos. Con un carnet de discapacidad entregado por el Ministerio de Salud, que el fin de semana se lo suspendió al encontrar irregularidades en la obtención. El vehículo llegó al país hace apenas unas semanas. Tiene todo lo que un carro de lujo puede ofrecer. Y así lo refleja su costo. Su precio en el mercado ecuatoriano podría valer unos $60.000, pero fue importado en $24.000. Según información del Servicio Nacional de Aduanas, SENAE, en el 2019 se importaron 4.427 vehículos acogidos al régimen de discapacidad. Y en lo que va del primer semestre del 2020, ya son 1.420 vehículos. Este modelo es un Toyota Sequoia Platinum, el más caro de la serie. En Ecuador costaría más de $100.000 este carro, pero fue importado a menos de $30.000. Tiene asientos y volante de cuero. Todo es electrónico. También tiene una pantalla Blu-ray. Es de Daniel Salcedo Bonilla, implicado en los casos de corrupción de los hospitales del IES, quien también con un carnet de discapacidad intentó acogerse al beneficio de importación sin pagar impuestos. En los últimos 3 años, 113 vehículos importados con este beneficio de un carnet de discapacidad fueron rechazados por la aduana por discrepancias en los precios máximos. Entre esos, este carro que lo importó Daniel Salcedo. Esa fue la primera irregularidad que encontró aduanas. El vehículo estuvo a punto de salir con su dueño a rodar por las calles del país cuando llegó en febrero de 2020. Pero la pandemia lo impidió. En este momento hay 43 vehículos que pretenden entrar al Ecuador utilizando el beneficio que se les había otorgado a personas con discapacidad. Pero el trámite está retenido porque aduanas ha solicitado al Ministerio de Salud que haga primero una auditoría de esos carnés. Hablemos de la preocupación clave en este inicio de la reactivación económica, que es el apoyo a las pequeñas, a las medianas empresas en la cadena productiva. El gobierno, también las grandes empresas, tienen ese objetivo en la mira. Iván Montaneda, ministro de la Producción, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Steffi. Muchas gracias por el espacio. Buenos días también. El gobierno ha lanzado el viernes pasado este Fondo Emprende. Son $10.050.000. ¿Quién, qué entidad del Estado lo va a manejar y para quién va a estar destinado? Como usted lo mencionó, Steffi, hoy más que nunca la reactivación productiva y económica del país es fundamental para sostener miles de fuentes de empleo. La crisis económica que el Ecuador está atravesando producto de la pandemia es una crisis con cifras y con resultados nunca antes vistos en la historia del país. Sobrepasamos ya los $16.000 millones de pérdidas en lucro cesante y más de 200.000 pérdidas en fuentes de empleo. Nuestro desafío está justamente en apuntalar y mitigar este durísimo impacto en los diferentes sectores productivos. El gobierno nacional ha tomado algunas acciones, principalmente alrededor de inyectar liquidez a los sectores productivos. Se ha activado el Fondo Reactívate Ecuador con $1.150 millones que ya viene operativo desde el 25 de mayo, atendiendo a pequeños, medianos. ¿Y desde ahí empresas. qué resultados ha habido con esa primera canalización de fondos? Mire, $500 millones del Banco del Pacífico, se han recibido más de 20.000 solicitudes y ya se han desembolsado cerca de $80
$50 millones. Sin embargo, creemos que esta atención tiene que ser mucho más rápida, mucho más eficiente, puesto que los propios sectores productivos hemos levantado una matriz que proviene de caminar las provincias y conversar con los sectores productivos. No existe una sola parte del Ecuador que no haya sido afectada por la paralización en su productividad, por el cierre de los comercios, y obviamente la inyección de recursos hoy más que nunca es fundamental. Eso en la parte reactiva de Ecuador. Ahora bien, en cuanto a las pequeñas y medianas empresas, existe mucha desvinculación y pérdidas de empleo. Hoy los ecuatorianos sacan a relucir ese gen de emprendimiento que tienen y es fundamental acompañarlos. Por eso hemos creado un fondo que es el fondo para activar al emprendedor. Son $10.050.000, que es un fideicomiso del gobierno nacional, una nueva herramienta financiera para apuntalar principalmente a ustedes, a los innovadores, a aquellos valientes que están buscando estos nuevos negocios. ¿Y esto es no solamente para negocios nuevos? No solamente son para negocios nuevos. Si me permite, el Fondo Emprende se divide en dos sectores, que es primero el programa de Capital Semilla, que es para negocios o para emprendimientos nuevos, esas ideas que necesitan ser apuntaladas, acompañadas técnicamente, y obviamente los recursos, son $7 millones que serán desembolsados hasta $250.000 sin interés, donde el gobierno participa de apoyo como socio inversionista. Por eso es importante, pero también es importante el acompañamiento que le damos a esa idea, acompañar a las ideas de los emprendedores para que puedan aterrizar y cuajar en proyectos que sean sostenibles y sustentables en el tiempo. Ahora, siendo montos importantes del primer fondo que hablamos, que son $1.000 millones, en este estamos hablando, es algo más específico de $10 millones, pero con la experiencia lamentable que estamos reportando, de lo que ya hemos visto, que incluso en las buenas causas entran estos lamentables casos de corrupción. Ya estamos viendo ahora las mismas excepciones que hacen para importar vehículos que en teoría debería ser para las personas con discapacidad, pero ahí vea usted, desde miembros del legislativo y cuántas miles de personas han estado importando esos vehículos con beneficio, porque tenía una deficiencia auditiva o quién sabe qué, o comprando porque ya se empieza a evidenciar que puede haber una red de corrupción en ese sentido. Es decir, una buena causa, pero termina beneficiando a unos pocos o a los amigos, que es peor, a los amigos de unos pocos. O un buen fin, un fideicomiso por el terremoto y las afectaciones en Manabí, pero termina financiando o más bien beneficiando a unos pocos. ¿Cómo están haciendo para que estos montos importantes, $1.000 millones, $10 millones, llegue a quien realmente necesite y tenga que llegar? El gobierno nacional consigue los recursos. El gobierno nacional se compromete a entregar los recursos a través de los diferentes canales de distribución financiera, que es la banca pública, la banca privada. Este fideicomiso está siendo manejado por la Corporación Financiera Nacional y tiene estrictos protocolos de cumplimiento para atender al máximo número de emprendedores. Tenemos requisitos, obviamente, que van de acuerdo a la realidad productiva hoy del Ecuador. No podemos exigir ni pretender que para poder ayudar con estos recursos un sinnúmero de exigencias que en este momento son imposibles de cumplir, puesto que el propio dinamismo de la economía nos ha obligado a las empresas y a los sectores a reducir empresas, a reducir sus ventas, a reducir sus ingresos. Por lo tanto, en el tema será transparente, en el tema de la calificación tenemos protocolos y tenemos requisitos que se deben cumplir. Este Fondo Emprende Ecuador, estamos seguros definitivamente va a servir para ese grupo de ecuatorianos valientes que tienen su idea en mente y que necesitan hoy más que nunca ese empujón financiero. Y no solo financiero, sino también, como le decía, el acompañamiento, si me permite terminar la idea, por favor, el acompañamiento técnico, porque se necesita un plan de negocio, se necesita estructurar una idea para que tenga un final feliz. Ok, le decía, para quienes nos están viendo ahora y quieren tener la posibilidad de acceder a esos fondos, brevemente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pueden entrar a la página web www.fondoemprende.gov.es
usted se puede calificar, vamos a tener un periodo de recepción, se abrió el 26 de junio, son 160 días. En 60 días se van a calificar los proyectos, se van a revisar los proyectos, pero una parte, un componente importante será ese acompañamiento que daremos desde el ecosistema emprendedor. Este fondo está siendo inicialmente, es un fondo inicial de 10 millones que lo ha puesto los recursos del gobierno nacional, pero que se seguirá siendo alimentado por empresas privadas, empresas que apoyan el emprendimiento, por fondos no reembolsables de la Unión Europea, etc. Los emprendedores están cuestionando, bueno, ¿qué más? Es decir, uno, acceder a financiamiento, que es muy importante, no todos lo logran, pero ¿de dónde más reciben ese empujón? Es decir, si las cifras, estamos hablando de 16.000 millones de dólares que ya se puede hablar en pérdidas en estos meses de paralización, si hablamos de 200.000 ecuatorianos que ya han perdido su empleo, de 22.000 empresas o negocios que se han visto forzados a cerrar sus puertas. ¿Qué otras alternativas? Un programa de exenciones tributarias, por ejemplo, para nuevas inversiones tuvo una buena acogida en los grandes contribuyentes, pero ¿están incluyendo también el apoyo para las pymes, por ejemplo, con medidas como esas? Definitivamente, Steffi, tenemos todo sobre la mesa. Estamos trabajando arduamente para poner estas herramientas que se necesitan en este momento para apuntalar la economía y salvar miles de fuentes de empleo. La crisis es tremenda, tenemos una falta de recursos a nivel del gobierno y obviamente esa iliquidez también se siente en los sectores productivos. Creemos que este impulso inicial, este esfuerzo inicial que está haciendo el gobierno nacional es muy importante para lograr que se las ha venido realizando. El presidente de la República fue muy claro en decir, vamos a sostener el empleo y la dolarización. Para ello vamos a apuntalar los sectores productivos, la agroindustria, el campo, incentivar las exportaciones. Hoy más que nunca las exportaciones no petroleras han recobrado una importancia inusitada por la cantidad de fuentes de empleo y por el ingreso de divisas tan necesarias hoy en nuestro país. Por lo tanto, Steffi, estamos enfocados en ese norte, buscar esas alternativas que generen ese dinamismo, acuerdos comerciales, integrar el Ecuador al mundo. Oiga, y una serie de herramientas que estamos trabajando. Usted impulsa una política de apertura en el comercio exterior. ¿Esa apertura no se ve afectada cuando ponen sobretasas arancelarias por encima ya de los aranceles y salvaguardas que permite, por ejemplo, la OMC? Esta imposición de sobretasas, por ejemplo, a la cerámica, ¿no es contradictorio con esta política que quiere impulsar usted de apertura? No, mire, los países tenemos mecanismos y herramientas para corregir ciertas deficiencias comerciales que tienen. Lo usa Estados Unidos, lo tiene México, lo tiene Europa. Es decir, nosotros como Ecuador controlamos que las medidas que se tomen sean medidas correctivas para corregir ciertos desequilibrios que se presentan en el mercado. El Ecuador mantiene su política comercial de apertura, de integración, pero también obviamente fortalecemos la industria nacional e incentivamos las exportaciones. En este sentido, buscamos los equilibrios adecuados que generen ese dinamismo económico y productivo que hoy necesita el Ecuador. No tomaremos decisiones de sobretasas ni de medidas que sobrepasen lo que la Organización Mundial de Comercio nos exige, ni tampoco los acuerdos comerciales con nuestros vecinos. Eso le iba a preguntar, porque una cosa es imponer sobretasas arancelarias, otra cosa son las salvaguardas, pero luego si esto termina siendo compatible con el acuerdo comercial que tenemos con la Unión Europea o si más bien crea un entorno negativo para las negociaciones comerciales, incluso las próximas que quieren mantener con Estados Unidos. Sí, definitivamente. Nosotros seguimos con la política, los acuerdos comerciales se han venido desarrollando, no con la normalidad anterior, sin embargo, las mesas de negociación han continuado con México, Alianza del Pacífico, con Estados Unidos. Tenemos ya hoy una agenda comercial bastante importante y productiva
producto de aquellos resultados ya importantes que los hemos anunciado anteriormente. En el tema de la cerámica estamos buscando aquellos mecanismos que ayuden a corregir esas distorsiones que se han dado en el mercado, mecanismos que exijan mejorar y protegerlo a quién, al consumidor en calidad adecuada, que entren los productos y que cumplan protocolos de calidad que se le exige a la industria nacional y que los productos importados también deben cumplir los mismos protocolos técnicos de calidad. El ministro de la Producción, Iván Ontaneda, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Steffi, siempre a las órdenes. Más noticias al volver, no se vayan. Reaparece uno de los pilotos que viajó en la avioneta que se accidentó en Perú y en la que iba Daniel Salcedo, el principal acusado en la investigación por corrupción en la adquisición de insumos en hospitales del Seguro Social. Uno de los abogados de Salcedo aseguró que su defendido ya despertó en el hospital y le confirmó que sí va a colaborar con la Fiscalía. En el hospital Salcedo despertó y en la Fiscalía el piloto reapareció. Esta es la imagen de Franklin Lara al salir de la Fiscalía del Guayas luego de dar su declaración sobre lo ocurrido en ese viaje que terminó con un accidente en Perú el pasado 8 de junio. Desde esa fecha su paradero era desconocido. Él es uno de los dos pilotos que viajó junto a Daniel Salcedo, que ya reaccionó y está consciente en el hospital Abel Gilbert, según Luigi García, uno de sus abogados. Eso, según dijo, le permitirá responder las acusaciones en su contra por asociación ilícita, fraude procesal, peculado y otras presuntas irregularidades en la adquisición de insumos para hospitales del IES. Una vez que esté recuperado, con gusto él rendirá una versión y aportará los elementos que la Fiscalía requiera para bien establecer su respectiva responsabilidad o en este caso ratificar su estado de inocencia oportunamente. Aunque de la supuesta red de corrupción, ¿quiénes estarían detrás? ¿Cómo se manejarían los contratos? ¿Quiénes más estarían vinculados? ¿O sobre las supuestas reuniones con funcionarios del gobierno? De eso aún no le ha dicho nada. ¿Está consciente de que él había viajado en una avioneta a otro país? Él está consciente del accidente y de lo que ocurrió. Pero Luigi García, que ahora se suma al equipo de abogados de Daniel Salcedo, fue asambleísta alterno del movimiento Fuerza Ecuador, liderado por Abdalá Bucaram Puley. Incluso participó desde su curul en el legislativo. Alfredo Escobar, abogado de Alfredo Adún, dueño de la avioneta accidentada, estuvo en la diligencia en la que el piloto Franklin Lara declaró que sí viajó con Salcedo y que el vuelo fue directo de Guayaquil a Perú, sin escalas en la isla Puná. ¿Se bajó en alguna otra pista antes de llegar? No, según la versión que ha determinado el piloto, no hubo ningún paro, ningún aterrizaje previo al lugar donde se accidentó. O sea, se escapó luego de estrellarse. Lo que él manifiesta es que una vez que hubo el accidente, fue ayudado por gente de ahí mismo. Y así como llegó, se fue. El piloto dejó la Fiscalía sin hablar a las cámaras. Con esto despedimos esta emisión de Contacto Directo. Mañana estarán Lenin Artieda y Samantha Mora. Ya viene ahora Televistazo en la comunidad.